Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Para los que no me conocéis, mi nombre es Ana. Esta semana os voy a acompañar en el proceso de renovación de este antiguo mueble escritorio, mueble secreter, mueble buró, como queráis llamarle. Es un tipo de mueble muy bonito, ya no se hacen y son muy difíciles de encontrar y aparte tiene un valor sentimental muy importante para su dueño. Así que lo que vamos a hacer es reparar las partes que tiene estropeadas, que tiene algunas, y aparte vamos a cambiarle el acabado que tiene, que también con el paso del tiempo se ha ido deteriorando. Así que quedaros, que estoy segura que os va a gustar mucho esta transformación. Como ocurre en la gran mayoría de los trabajos de renovación o restauración, el primer paso consiste en desmontar al máximo lo que se pueda. El desmontado aquí es esencial, por un lado porque tiene partes rotas que vamos a tener que reparar, para el cual necesitamos que el mueble esté desmontado, y luego por otro lado tenemos lo que es el sistema de persiana que permite cerrar la parte del secreter, que por algún motivo que desconocemos no está funcionando. Entonces tenemos que desmontar para poder ver qué es lo que impide que la persiana suba y baje con normalidad. Por otro lado, este mueble tiene la particularidad de que los herrajes, en este caso los bocallaves, los tiradores, no están puestos con tornillos como es habitual, pero sí con clavos. Por suerte, con ayuda de un alicate fueron relativamente fáciles de remover los clavos, así que hemos podido quitarle los tiradores y los bocallaves. Vamos a mantener los herrajes originales, pero los queremos quitar para poder lavarlos bien. Desmontar el resto del mueble no fue tan fácil como quitar los herrajes. El resto sí estaba con tornillos, pero había muchos tornillos que estaban pasados. Nos costó bastante separar lo que es la parte de la persiana de lo que es la base, la parte del tapete del escritorio. Más tarde hemos entendido el porqué, pero al momento de intentar quitarlo, pues la verdad que hemos probado pues casi todo, incluso le hemos tenido que poner 3 en 1 a ver si era que los tornillos estaban pasados. Finalmente no nos quedó otra opción que utilizar la fuerza y pues haciendo palanca hemos conseguido separar las diferentes partes. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el mueble pues en esa zona estaba como bastante estropeado, no sabemos si había pillado humedad, la madera se había dilatado, se había roto, entonces lo que hicieron fue pegar esa zona y pegaron también los tornillos, por eso eran imposibles de quitar. Y cuando por fin conseguimos desmontar el mueble, hemos averiguado un par de cosas interesantes. Por un lado, que este mueble en algún momento estuvo en el camarote bebé, eso por un lado, y luego por otro lado descubrimos por qué no funcionaba el sistema de cierre con persiana. Al secreter se le ha añadido una luz interior que la verdad queda muy bien, pero quien lo hizo pues no se molestó demasiado con el funcionamiento en sí del mueble. Entonces lo que hicieron fue taladrar directamente lo que es la persiana y pasar los cables por ahí. Y eso era lo que impedía que la persiana subiera y bajara. Una vez identificados todos los problemas que tenía el mueble, fue momento de empezar las reparaciones. La reparación más gorda era reparar el lateral que estaba roto y muy dañado y que le faltaban incluso trozos de madera. Para ello, lo primero que se hizo fue sanear toda la superficie. O sea, se ha cortado realizando un corte limpio y recto y después se ha añadido un trozo de madera nueva para reemplazar la madera a la zona que faltaba.
El trozo de madera nuevo se ha unido a la parte antigua a través, por un lado, de cola blanca o cola de carpintero, y una vez la cola estuvo seca se le han metido unos refuerzos con unos pequeños clavos. Las zonas donde todavía faltaba material las hemos terminado de rellenar utilizando masilla para madera, que después hemos lijado hasta que quedara toda la superficie completamente lisa. Realizamos también otras reparaciones menores, como volver a encolar los tableros de contrachapado. El mueble, al contrario de lo que pueda aparentar, no está hecho todo él en madera maciza. Por ejemplo, los laterales son madera contrachapada y en algunos sitios pues esos diferentes tableros de contrachapado se han abierto, se han despegado. Así que lo que vamos a hacer es, utilizando una vez más la cola de carpintero, vamos a volver a unirlos para dar estabilidad y resistencia al mueble. Cuando tuvimos concluidas todas las reparaciones, pasamos a la siguiente etapa, que ha sido aplicar un tratamiento preventivo anticarcoma. Como os comenté hace un momento, el mueble no está hecho todo él de madera maciza, pero tiene partes que sí lo son, y en una de ellas, en la parte trasera, pues hemos observado que tenía unos agujeritos antiguos, pero que nos llevaban a intuir de que en algún momento había tenido carcoma. Entonces, como prevención, le hemos dado un tratamiento a toda la superficie. Y una vez solucionados todos los problemas que tenía el mueble, llegó el momento de pasar al cambio de imagen. Normalmente optamos por lijar antes de imprimir, pero en este caso lo que vamos a hacer es limpiar muy bien toda la superficie utilizando alcohol al 97%. Esto lo hacemos porque el escritorio está acabado con goma laca, así que aplicándole alcohol lo que vamos a conseguir es lo que hacemos normalmente con el lijado, es eliminar el brillo que tiene y crear mordiente que va a facilitar la adherencia, en este caso de la imprimación. Aquí podéis ver más de cerca el efecto que tiene el alcohol sobre una superficie acabada con goma laca. Se queda con este aspecto, desaparece el brillo y aparte se queda con este aspecto áspero y blanquecino. El siguiente paso es aplicar una mano de imprimación a todo el mueble, pero antes hay que esperar a que se seque muy bien. Aunque aparentemente el alcohol se evapora prácticamente al momento, la superficie sigue estando húmeda, así que es importante esperar mínimo un par de horas entre que se limpia con el alcohol y se empieza a aplicar la imprimación. Para aplicar la imprimación se puede utilizar tanto un rodillo como un pincel. En este caso utilizamos un pincel o una brocha para las zonas de difícil acceso, y las zonas que son lisas la hemos aplicado a rodillo. Como podéis observar, la imprimación que estoy aplicando no es de color blanco como habitualmente, pero sí de color gris. Esto se debe a un truco que tenemos en Exclusive Muebles y que ya os comenté en alguna otra ocasión, que consiste en añadir pigmento negro a la imprimación blanca. Esto lo hacemos cuando vamos a pintar en un tono oscuro y sirve pues para mejorar la cobertura de la pintura. Mientras aguardábamos a que se secara la imprimación y pudiéramos empezar a pintar, fuimos avanzando con la renovación. En este caso, lo que es la tapa del escritorio irá en madera natural,
Así que vamos a tener que eliminar por completo el resto, el acabado que tiene antiguo. Hemos eliminado todo lo que hemos podido utilizando alcohol, pero todavía queda mucha goma laca y mucho tinte. Así que utilizando la lijadora eléctrica vamos a terminar de eliminar. Y cuando ya tengo toda la superficie lijada con una lija muy fina, lo que hago es volver a aplicar alcohol y volver a limpiar muy bien la superficie. Esto me permite eliminar cualquier resto de goma laca que todavía pueda quedar. Al igual que pasa con la tapa, lo que es el interior, la zona de los compartimentos, también irá en madera natural, así que aquí también tenemos que eliminar el acabado antiguo. Para hacerlo, lo más fácil es terminar de desmontar y lijar todo lo que se pueda para quitar los restos de goma laca antigua y colocar una mano de barniz nueva. Y estas zonas que van a ir sin pintar, o sea, tanto la tapa del escritorio como la parte interior, las voy a proteger utilizando un barniz de tono nogal. Han pasado más de 6 horas desde que hemos aplicado la imprimación, con lo cual estamos completamente seguros de que está bien seca, entonces ya podemos pasar a la fase de la pintura. Como habitualmente vamos a utilizar Chalk Paint de la marca Vintage. Estamos pintando en el tono Petrol Blue al que le hemos añadido unas gotas de Warm Blue, o sea, un azul más intenso para conseguir este tono tan bonito. Vamos a aplicar en total 2 manos de pintura sobre toda la superficie y en este caso voy a utilizar únicamente la brocha. Como habitualmente, entre mano y mano de pintura hemos pasado con una lija muy finita, en este caso es una lija de grano 500. Aquí es garantizar de que la superficie quede completamente lisa, de que no hay ningún resto de pintura ni ningún grumito. Aquí estoy aplicando ya la segunda mano de pintura y como podéis observar tiene una cobertura óptima. Es uno de los puntos a favor de colocar una imprimación de tono gris. Si la imprimación hubiera sido blanca, pues seguramente en la segunda mano pues todavía se me notaría algo de blanco debajo. Al haber sido la imprimación gris, con la segunda mano podría incluso dar por concluida la fase de la pintura porque ya no se ve ningún clareo. Para concluir la fase de la pintura del mueble nos queda dar una tercera mano, pero en este caso vamos a dar una mezcla de pintura con barniz. Vamos a mezclar al 50%, mitad pintura, mitad barniz y vamos a dar una última mano. En este caso sí vamos a utilizar por un lado el pincel o la brocha para las zonas de difícil acceso y para todo lo demás vamos a utilizar un rodillo. Y para finalizar voy a dar 2 manos de barniz incoloro mate utilizando una vez más el rodillo. Y con esto la pintura queda totalmente protegida. Hay que tener en cuenta que tanto los barnices como las ceras tienen un tiempo de curado, que no es el mismo que el tiempo de secado. El secado normalmente es rápido, principalmente el barniz
al cabo de media hora o una hora está seco al tacto. El curado es otra cosa, que es el tiempo que tarda el barniz en conseguir su dureza máxima. En el caso de los barnices suele estar alrededor de un mes. Esto hay que tenerlo en cuenta porque durante ese tiempo hay que tener algún cuidado a la hora de limpiar el mueble, no utilizar productos agresivos, bueno, eso no hay que hacerlo nunca, pero en este periodo de tiempo es imprescindible. Tampoco hay que mojarlo, se puede limpiar el polvo, pero limpiarlo en seco, hasta que no pase 3 semanas o mes. A partir de ahí ya se puede limpiar normal con un trapo húmedo, pero mientras el barniz no esté bien curado, hay que tener un poco más de cuidado. Lo mismo ocurre con las ceras. Como os dije al inicio, vamos a mantener lo que son los herrajes originales y lo que vamos a hacer es lavarlos bien. Nosotros tenemos este truquillo para hacerlo, que es utilizar agua hirviendo con vinagre. De hecho, si buscáis en el canal encontraréis un video tutorial sobre cómo limpiar los tiradores, cómo lo hacemos nosotros para que queden como nuevos. Aquí vamos a repetir esos pasos. Lo ponemos en una olla con agua hirviendo, le añadimos un buen chorro de vinagre y los dejamos hervir aproximadamente unos 10-15 minutos. Llegados a este punto ya solo nos queda volver a montar todas las piezas en su sitio. Lo primero que hago es volver a poner los herrajes, tanto los bocallaves como los tiradores. También toca volver a colocar en su sitio todas las partes que hemos desmontado, concretamente la parte de las baldas que van unidas a la trasera a través de pequeños clavos. Volvemos a colocar todas las partes en su sitio para garantizar de que encajan bien entre ellas, y antes de colocar la persiana, que eso es el último paso, vamos a encerar muy bien lo que son las guías para que ésta pueda abrir y cerrar fácilmente. Aquí os enseñamos el momento de volver a colocar la persiana en su sitio y verificar de que todo funcionaba bien. Si recordáis, no abría y cerraba porque los cables de la luz interior pues la dejaban pillada. Así que lo que hicimos, o mejor lo que hizo Javi, ha sido pasar los cables de forma a que no interfieran en el mecanismo de apertura y cierre de la persiana. Y aquí está el punto de luz que va en el interior. Os había hablado de él, pero aún no lo habíais visto. La verdad que la lámpara le va muy bien al conjunto del mueble, así que la vamos también a mantener. Lo único, la pulimos un poco con lana de acero para que también quede con un aspecto limpio y cuidado, al igual que los tiradores. Hicimos la nueva instalación eléctrica pasando los cables, en este caso por detrás de toda la estructura del secreter, para que la persiana pues pudiera funcionar normalmente. Y aquí tenéis el secreter con la luz encendida. La verdad que es un puntazo, le da un detalle muy muy bonito, aparte de que hace destacar lo que tiene el interior. Y aparte, mirad, la persiana abre y cierra perfectamente.
Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado, espero habernos ganado vuestro like. Por nuestra parte, el resultado nos ha encantado, pero es cierto que los que ya nos conocéis sabéis que nosotros tenemos debilidad por los azules, azules y dorados, azul y madera, con lo cual, pues encantados con este mueble. Creo que le hemos dado un buen cambio de imagen, pero a la vez hemos mantenido su esencia. Sigue siendo un mueble con carácter, pero con un aspecto mucho más actual. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os ha gustado? Cualquier duda, cualquier sugerencia, como habitualmente, nos lo dejáis en los comentarios. También, como habitualmente, en la descripción del vídeo podéis encontrar todos los materiales que hemos utilizado y enlace a dónde conseguirlos, o bien en nuestra página web o bien, por ejemplo, en Amazon. Y esto es todo por hoy. Si aún no lo habéis hecho, acordaros de suscribiros al canal porque todas las semanas subimos vídeos nuevos y transformaciones o restauraciones nuevas. Así que para no perderos ninguna, le dais a suscribir y le dais a la campanita. Nos vemos la semana que viene.